Fue en Tlacotalpan, verano de 1993, cuando el Papaloapan bajaba ancho y moreno, trayendo ramas, mangos golpeados y la voz de los jaraneros que practicaban para las fiestas de agosto. Éramos tres: Lourdes, a quien todos decíamos Lula; Teresa, Tere, risueña y de risa fácil; y yo, Amparo, que aprendí a mirar el río como se mira un espejo que también muerde. Teníamos 19 años y un mapa pequeño: la tienda de telas de doña Efigenia, donde cosíamos dobladillos; la nevería de don Chucho con su hielo raspado sabor grosella; el malecón de tablas y las bancas calientes al mediodía. De sueños sabíamos poco más que lo que había en los folletos del Cobaev y los anuncios pegados con cinta. Se necesita señorita para mostrador. Disponibilidad inmediata. El sábado 26 de junio, después del turno, decidimos bajarnos al río. No teníamos más plan que mojar los pies y contarnos la vida. Lula llevó una bolsa con naranjas y sal con chile. Tere, 2 cocas retornables y una toalla. Yo guardé en la bolsa de lona una cámara prestada, esas Kodak de carrete que clic tomaban, y no sabía si saldría la foto o la sombra. El cielo estaba alto, sin nubes, y el aire traía mosquitos y olor a tamal de elote. «Mira», dijo Lula señalándose la frente, «ya casi no se ve la cicatriz». La cicatriz se la había hecho de niña, cuando un vaso de sidral se le resbaló en una posada. Dejó un pequeño cometa blanco sobre la ceja izquierda. También tenía la punta del meñique derecho un poco chata. Se lo atrapó de pequeña con una puerta. Eran sus marcas. Las conocíamos como se conoce el trayecto del camión que pasa a las 7. Nos sentamos en una piedra chata. Tere se quitó las sandalias y metió los dedos al agua, que estaba tibia. A lo lejos se oían los cohetes de una boda. Alguien gritaba «¡Vivan los novios!» y otra voz respondía con una risa borracha. Lula mordió una naranja como si pudiera sacarle al verano algo más que jugo. «Cuando juntemos para Veracruz, me meto a estudiar enfermería», dijo. «No voy a quedarme toda la vida cosiendo dobladillos. ¿Verdad que no, Amparo?» «No», respondí con la seguridad de quien promete sin saber si podrá cumplir. Un grupo de muchachos se acercó con balones desinflados. Uno se había remangado la playera con la cara de Chespirito. Nos piropearon sin maldad, de lejos, como hacían entonces. Tere les reviró con un «¡Y ustedes aprendan a nadar primero!». Seguimos riendo. A la media hora Lula dijo que iba a orinar entre los carrizos, atrás de una barda derruida. Se levantó, ajustó el short y desapareció detrás del montículo de piedras. Tere y yo seguimos pelando naranjas y discutiendo si la Kodak todavía traía 2 fotos más o una sola. Pasaron 5 minutos, luego 10. «¡Lula!», grité. El río contestó con ese chasquido de espuma contra la orilla. Me paré, caminé hacia los carrizos. Allí estaban las huellas de sus sandalias, y tiradas en la tierra las 2 botellas de coca vacías y su toalla. Ni rastro de Lula. «¡Lourdes!», llamó Tere, esta vez con asombro prendido en la garganta. Dividimos el terreno como si supiéramos buscar. Nada. Volvimos a la piedra, miramos al río. El Papaloapan no se lleva así como así a nadie sin ruido. Tere propuso que tal vez se había ido con los muchachos a otra parte. Yo sentía un hueco en el estómago. Fuimos corriendo a Protección Civil. Llegaron en una panga, 2 hombres con chalecos naranja, ganchos y cuerdas. Buscaron corriente abajo. Don Chema, pescador viejo, aseguró que no, que si el río la hubiese jalado, algo salía. La blusa, una chancla, alguna cosa. No salió nada. La policía tomó declaración en una mesa coja. Hora, lugar, actividades. Preguntaron si Lula tenía novio. Tere apretó los dientes. Yo respondí que tenía planes, que hablamos de enfermería y de ir a Veracruz. El agente anotó como si copiara un lista de mandado. Las horas se volvieron noche. La madre de Lula, doña Domitila, llegó con la bata mal puesta y el pelo recogido con una pinza morada. La abracé.
Tere le mostraba la toalla. No hubo cuerpo, no hubo grito, no hubo señal. Hubo silencio. Y ese silencio se alimentó de rumores, que si la vio un camión rojo estacionado por la barda, que si un vendedor de nieves la miró salir de entre los carrizos con un hombre, que si siempre fue una inquieta. Tlacotalpan es chico para guardar secretos y grande para arruinarlos. La búsqueda duró 3 días con panga y linternas. Doña Domitila puso en la mesa 2 tazas, aunque una se quedaba fría. Yo empecé a soñar con la cicatriz de Lula como si fuera una señal en el cielo. Tere dejó de reírse. Se mudó con una tía a Puebla al año siguiente, para trabajar en una fábrica y no ver el río diario. Yo me quedé, cosiendo y cambiando carretes en la máquina, como quien da cuerda a un reloj que se atrasó para siempre. En 1995 organizaron una misa con cajón vacío. Doña Domitila se negó a poner listón negro en la foto. Dijo que sin cuerpo no hay luto completo. Cada noviembre levantaba un altar con la cámara Kodak, que todavía guardaba el carrete de esa tarde, la toalla, 2 naranjas y una veladora. Yo llevaba flores y un silencio más pesado. Los muchachos que la vieron ese día se fueron yendo del pueblo, unos a Cancún, otros a Tijuana. Paula, la hermana menor de Lula, se casó con un maestro. Doña Domitila se enfermó de la presión y del recuerdo. En 2001 vino un agente nuevo de la fiscalía. Se trajo expediente y una grabadora. Me preguntó por detalles: la blusa blanca con florecitas azules, el short de mezclilla, la cicatriz, el meñique chato. Anotó posible privación de la libertad. Luego tachó y puso persona no localizada. Las palabras que usan los papeles cuando no pueden nombrar el dolor. Pasaron años. Yo me casé con Pedro, carpintero del barrio. Él me hizo una mesa ancha y yo le hice manteles. No tuvimos hijos. Dicen que el cuerpo también guarda lutos. A veces iba al malecón y me sentaba a mirar el río sin pedirle nada. No soy de velas ni de promesas. Soy de insistir con una aguja hasta que pasa. En 2014... Doña Domitila murió, suave, como quien suelta una bolsa por fin. Paula se llevó la foto y la Kodak a su casa, al otro lado del puente. Yo me quedé con un recado en el pecho. Si un día hay noticia, que me la den a mí primero, para que sepa cómo decirla a la gente. En mayo de 2024, el Papaloapan estaba bajo. No llovió en meses y los juncos parecían peines viejos. Esa tarde, a las 5:40, sonó el teléfono. Era Paula, con una voz que quiso ser firme, y fue agua. Amparo, ven al malecón, rápido. ¿Qué pasó? Hay una mujer, la encontraron en la orilla, viva, muda. Yo creo que es... No pudo decir el nombre. El camino hasta el malecón me supo a hierro. Estaban Protección Civil, 2 policías, curiosos con el celular alto. Y en la banca de madera, envuelta en una sábana del hospital, sentada con la espalda curva y los ojos mirando adentro, estaba ella. El cabello más claro, las manos con nervios saltados, la cicatriz en la frente como un cometa pálido, la punta del meñique chata. Lula, dije, sin creer que mi boca pudiera hacer esa forma todavía. La mujer me miró. No habló. Lloró sin ruido. Paula llegó detrás de mí con un grito que fue rezo y lamento. Una paramédica dijo que la iban a trasladar al hospital regional para valoración. Yo le tomé la mano. Estaba fría como una moneda. Me llamo Amparo, le susurré. Yo te cosía los dobladillos cuando tenías 19. Ella asintió. Sacó lento la mano de la sábana y trazó sobre mi palma con su dedo índice 3 letras invisibles. L-U-L. Como si la lengua se hubiera quedado en el río, pero las manos no. La subieron a la ambulancia. Paula y yo nos miramos en esa esquina donde la alegría y el terror comparten la silla. Está viva, dije, sin saber a quién convencer. Está viva, repitió Paula. Y por primera vez en 31 años, el Papaloapan me pareció menos hondo. El hospital regional olía a cloro y caldo de la cafetería. Lula,
La mujer que creíamos reconocer quedó en observación. Diagnóstico inicial: deshidratación, anemia, algunos moretones viejos, una cicatriz más reciente en el cuello, bajo la mandíbula, que explicaba en parte su mudez. No había lesión que impidiera hablar, decía el otorrino, pero sí un cierre que no era de carne, sino de miedo. La psicóloga habló de mutismo traumático. A veces la mente decide callar para no volver a pisar el mismo vidrio. Hay que acompañarla, nos dijo, sin preguntas que la arrinconen, sin prisa por armar un documental, con cosas de antes, olores, palabras cortas, rostros que no exijan nada. A la mañana siguiente Paula trajo una bolsa con lo que quedaba del álbum, la foto de la kermés de 1992, donde Lula llevaba trenzas, una blusa bordada que doña Domitila no quiso tirar, y la vieja Kodak con el carrete intacto. Yo llevé pan de yema de la panadería de Don Goyo y café de olla en un termo. Lula se sentó en la cama, descalza, las piernas recogidas como las niñas que se sientan en las banquetas. Cuando le mostré la foto, sonrió con una esquina de la boca. Sus ojos hicieron el trabajo de una frase completa. Los trámites empezaron sin pedir permiso. Fiscalía de Personas Desaparecidas, médico legista, trabajadora social. Preguntaron por las marcas: cicatriz en la frente, meñique chato, un diente con corona de resina que le puso don Lucho, el dentista del barrio, en 1992. Llamamos a don Lucho, vive frente a la iglesia. Llegó con sus lentes apañados con cinta y un expediente amarillo. Metió su linterna con delicadeza. Es ella, dijo, con la certeza de quienes no se permiten errores. Aquí está la resina que le puse, y la mordida cruza apenas los caninos. Nadie tiene la boca igual. Falta la prueba genética, apuntó la trabajadora social. Háganla, dijimos Paula y yo. Nos sacaron sangre. La comprobación tardaría semanas, pero el corazón no esperaba. El tercer día, Lula pidió papel con una señal mínima. La psicóloga le dio un cuaderno de rayas y un lápiz. Lula escribió lento, con letra apretada y temblor en las sienes. 3 palabras: camión rojo, puente. Luego 2 letras más: SB. Levantó la vista, asustada como quien rompe una regla. Santa Bárbara, dije, pensando en el puente viejo camino a Alvarado. Lula negó con la cabeza. Señaló hacia arriba, más lejos. San Bartolo, aventuró Paula. En la carretera a Isla hay un puente que la gente nombra así. Lula asintió. Camión rojo, repitió la psicóloga despacio, como si colocara piedras en el piso. Lula hizo el gesto de cerrar con llave y escribió: cuarto, perro cojo. El cuaderno se volvió un mapa. Cada día Lula agregaba un dato: camionero, rancho, galera, mujer vieja con mandil, ángeles, un nombre, una virgen en la pared. Cuando le preguntamos con la mirada cuánto tiempo, dibujó rayas, una, otra, otra. Cuando llegó a 10, hizo un círculo y volvió a contar. 3 círculos y una raya suelta. 31. Los años que nosotros contamos de este lado del río. No hubo giros sobrenaturales. Hubo hechos duros. En agosto del 93, un hombre de camión rojo, Luis M., según averiguaron después, se había estacionado junto a la barda de los Carrizos. Lula salió de orinar y él le cerró la boca con mano y pañuelo. La subió a la cabina. La llevó por carretera hasta un rancho cerca de San Bartolo, donde una galera de lámina hacía de cuarto. Allí, durante años, lavó, barrió, cocinó. Había una mujer vieja, doña Amelia o Meli, según el cuaderno, que lo llamaba Luis y la llamaba a ella niña. Un perro de 3 patas dormía al sol. Lula intentó huir 2 veces. La primera la alcanzaron en el campo de caña. La segunda, ya adentro del pueblo, la devolvió un policía para que no te pase algo. Aprendió a callar. El silencio pesa menos que un grito cuando nadie lo escucha. En el cuaderno escribió: me corté el pelo. No me llamé Lula.
No supe cuántos días eran. En 2011, según el cuaderno, la llevaron a Xalapa a una casa donde cuidaba a una señora enferma. Allí escuchó radio por primera vez en años. Supo de un huracán y de un presidente que ya no era el que recordaba. Aprendió la ruta del autobús que pasaba frente a la farmacia. Cuando la señora murió, la devolvieron al rancho. Luis enfermó en 2023. Tosía con sangre. La mujer vieja se puso un rebozo negro. Un día de abril de 2024, Lula encontró la puerta sin candado. Salió. Caminó 2 días por brechas hasta la carretera. Una mujer de puesto de gorditas le dio un boleto a Alvarado. De allí, en combi, hasta Tlacotalpan. Se sentó en la orilla. Cayó. Nos esperó. La fiscalía reabrió el expediente. Luis había muerto en febrero. La mujer vieja, Meli, existía. Melesia R., 83 años, vivía sola en un cuarto con lámina. Cuando fueron, hallaron un perro cojo y una estampa de Los Ángeles en la pared. Melesia dijo que la muchacha se había ido a lo oscuro. Repitió que ella le daba de comer, que no era culpa de nadie. La ley apenas pudo anotar. En México, a veces, el tiempo pasa encima del delito como rueda pesada, pero al menos quedó escrito. Nosotras hicimos lo que se puede hacer bien, acompañar. Paula organizó turnos. Yo pedí permiso en la tienda. Las vecinas trajeron ropa, toallas, jabón con olor a limón. Lula dormía mal. Se despertaba con sudor. Se le iba el aire. La psicóloga nos enseñó a decir frases cortas. Aquí estás, es de día, estás a salvo. No le pedimos explicaciones. Las explicaciones son para los noticieros. La vida necesita ponerse de pie y comer. A los 8 días, la prueba genética llegó. 99.98% de probabilidad de vínculo entre Paula y Lula. Doña Domitila ya no estaba para oírlo. Pero Paula miró al techo y dijo, «Mamá lo sabía». Yo fui al malecón con la Kodak que Paula decidió revelar por fin. Las fotos que tomamos aquel día de 1993 salieron veladas. Una mancha de sol, otra de sombra, una figura medio borrada que bien podría ser Tere riendo. Nada de Lula frente a los carrizos. Los milagros no están en el papel. Estaban allí, en la cama del hospital, respirando. Tere vino desde Puebla con un suéter tejido por sus nietas. Entró al cuarto, la vio y se quebró en un sollozo nuevo, como si por fin se le soltara la risa que tenía guardada. Lula le apretó la mano. Tere dijo 2 palabras que no tuve yo el valor de decir en 31 años. Perdón, tarde. Lula asintió. Con el lápiz escribió, no es tarde. La terapeuta propuso una cosa rara y simple. Volver con Lula al río, en compañía, a la misma hora en que la encontramos para que el cuerpo aprenda otra versión del mismo lugar. Fui con Paula, Tere, la psicóloga y 2 de protección civil. Lula caminó lento, con sandalias nuevas y una blusa bordada igual a la de la foto. Se sentó en la banca. El Papaloapán estaba alto por una lluvia de la noche. El sol quemaba parejo. Nadie habló. El río parecía resistirse a las palabras también. Después de un rato, Lula sacó del bolsillo el cuaderno. Escribió, no fue el río. Luego, debajo, otra línea. Fue la prisa de otros. Leímos y no preguntamos más. Yo pensé en agentes con sellos, en vecinos que no ven, en camioneros con ruta y mujeres que resisten. También pensé en la prisa que todos llevamos, hasta la de juzgar, y en cómo la sostienen siempre las mismas. Mujeres que cocinan, que esperan, que guardan llaves. Pasaron meses. Lula fue saliendo del mutismo como quien cruza un puente de madera, midiendo tablas, probando peso con el pie. Sus primeras palabras no fueron dramáticas. Dijo aquí, una mañana, señalando el termo de café. Dijo gracias, una tarde, cuando una vecina le llevó caldo de pollo. Dijo no más un día, frente a la tele que hablaba de mujeres desaparecidas, como si fueran cifras. Un sábado, Paula la llevó a la casa vieja de doña Domitila.
El patio seguía oliendo a limón. Lula tocó la pared donde colgaba la estampa del Sagrado Corazón. Yo había puesto sobre la mesa un mantel que cosimos las tres antes de aquel junio del 93. Tere sacó una Kodak desechable, esos caprichos modernos que parecen antiguos, y dijo, sonrían, sin pedirle a Lula que lo hiciera. Lula levantó la mirada. No sonrió con la boca, pero se le movieron los ojos como cuando una piedra se aparta del camino. No hubo finales perfectos. La fiscalía cerró el caso con consignas parciales. Luis ya estaba muerto. Melesia no enfrentó cargos. Quedó un asiento y una lección en un taller comunitario donde psicólogas vienen a hablar de prevención, de redes y de mirar más allá del "se la llevó el río". En la escuela, la maestra de Jania, hija de Paula, pidió a las niñas que trajeran la historia de una mujer valiente. Jania llevó el cuaderno de Lula con una hoja fotocopiada, donde se leía, «No fue el río». Dijo, «Mi tía aprendió a hablar con el lápiz cuando la voz se escondió, y nosotras la esperamos hasta que la voz quiso volver». Yo, Amparo, cada domingo hago arroz con leche y pongo 3 tazas en la mesa. Una para Paula, una para mí, una para Lula, que a veces solo moja la cuchara, a veces repite plato. A la hora del café, pongo una 4ª taza hacia la ventana, para doña Domitila, por si el hábito de esperarnos cruzó con ella. En el malecón, el Papaloapan sigue siendo ancho y marrón. Ya no le pido nada. Le digo gracias por no haberse llevado a Lula, o por habérnosla regresado viva, que es otra forma de decirlo. Si alguien nos pregunta qué fue lo más escalofriante de todo, no hablamos de galeras ni de candados. Decimos que fue leer una frase escrita con lápiz en un cuaderno de rayas y entender que 31 años caben en 4 palabras. Y que lo más luminoso fue ver cómo una mujer vuelve a poner su nombre donde le habían puesto un silencio. Ahora, cuando el sol da a las 5, a veces vamos las 3 al río. Nos sentamos en la banca de siempre. Lula mira el agua sin miedo. Tere suelta carcajadas por cosas mínimas. Yo coso en el aire una orilla invisible para que nada ni nadie vuelva a arrancarnos de la orilla de nosotras mismas. Y si pasa un camión rojo por la carretera, Lula ya nos encoge. Aprieta mi mano y susurra. Sí, susurra, que es un milagro de la terapia y del tiempo. Aquí.